Bueno, comenzamos. Buenas tardes a todos y todas. Hoy tenemos el placer, hoy ahí estoy viendo a Caterina, que justamente hablé con ella. Esta sería la última charla de este seminario de farmacia sanitaria y legal, y hoy contamos con la presencia del farmacéutico Cristian Astudilla, farmacéutico egresado de UBA, docente de la Cátedra de Legislación Farmacéutica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, asesor técnico en clasificación arancelaria de mercaderías, productos químicos, AFIP y aduana, jefe de sección en el ramo de productos químicos, medicamentos y afines, aduana de Ezeiza, AFIP, aduana. Como verán con esta presentación, y como siempre decimos y repetimos, la amplitud de posibilidades que tiene el farmacéutico, que no es solamente su desempeño en la farmacia oficinal o en la farmacia hospitalaria. Hay muchas otras áreas y justamente ahora las estamos tratando de desarrollar para que ustedes las conozcan. Así que, bueno, esta es algo diferente, pero que también el farmacéutico interviene. Así que, Cristian, te doy la bienvenida, toda la audiencia es tuya. Gracias a mí, gracias Beatriz por la invitación, gracias al colegio. Buenas tardes a todos. Cuando me propusieron dar una charla, medio que no entendía cuál era el objetivo o el fin. Después cuando me lo explicaron, lo vi muy interesante, como para ser un poco más difusor a través del colegio de lo que el farmacéutico, como bien decías Noemí, es capaz de llegar en su actividad profesional. Una actividad en la cual yo me estoy desempeñando en este momento, que se alejó un poco de mis primeros pasos y que no por haberse alejado no aplico lo adquirido en carrera de grado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. La primera línea que se ve acá es un poco tratando de graficar esto que les digo, ¿no? Cuando empezamos a formarnos profesionalmente, nos encontramos con la idea de estar en la industria farmacéutica o en una farmacia oficinal, dispensando medicamentos, siendo un participante de la asistencia a la población desde el punto de vista sanitario, una farmacia asistencial que tanto poder e importancia tiene como la actual que está teniendo en el tema de la pandemia. Y sin embargo, mi rumbo dio un vuelco para otro lado y hoy en día estamos un poco en las imágenes que están alrededor de ese farmacéutico, en donde nos encontramos con contenedores, nos encontramos con depósitos, cámaras de frío, nos encontramos con cargas de medicamentos que se importan o que se exportan, en donde se tienen que controlar un montón de parámetros que van más allá de un control de calidad de laboratorio y demás, ¿no? No solo eso, no solo algo muy específico a lo que es la carrera profesional, farmacológico, sino ampliándose a otros aspectos, como por ejemplo condiciones de los medios de transporte, para asegurar, por ejemplo, en este caso, cadenas de frío. Así que bueno, cuando vemos esta filmina decimos, bueno, esto es un curso de comercio exterior, más o menos. No es un curso de comercio exterior, pero toca temas de comercio exterior. A lo largo de mi experiencia laboral en la aduana de Ezeiza, que es donde me estoy desempeñando ahora, ya he tenido varias oportunidades de reuniones con algunos directores técnicos de laboratorio, cuando surgen ciertas situaciones en donde es necesario llevar adelante algunas aclaraciones o adecuar procedimientos de exportación y de exportación de medicamentos
Así que, digamos, cuando uno empezó en este camino hacia el comercio exterior, pensó que se alejaba y sin embargo nos volvemos a encontrar. En algunos casos hasta nos hemos encontrado en reuniones con compañeros de la facultad, que son directores técnicos de uno de los laboratorios. Gratamente nos encontramos en una reunión, sin saber quién era el que se iba a encontrar en eso, ¿no? Bueno, la segunda diapositiva. Es el currículum, solamente, ya lo dijo Noemí, simplemente para que nos llevemos una idea de cómo fueron mis pasos y dónde terminé, ¿no? Empecé como alumno, estudiante y ayudante de cátedra en fisiología humana, lo cual me sirvió mucho para tener esa base fisiológica, médica de alguna manera. Paralelamente a esto, empecé como pasante en el AMAT, en el INAL, en el Instituto Nacional de Alimentos, el cual me fue formando, y fue el que me vio recibirme de farmacéutico. Tuve algunos tiempos ejerciendo en farmacia oficinal, pero fue muy poco, porque a la vez que me recibía de farmacéutico y el campo laboral se aperturaba de una forma que me sorprendió. También aparecieron otras posibilidades, como por ejemplo ingresar a la aduana. La aduana en ese momento estaba necesitando profesionales específicos en distintas materias, y entre ellas era la química, la farmacéutica, la química orgánica, inorgánica, y hubo un llamado de bioquímicos, farmacéuticos, ingenieros y licenciados en química. Bueno, así fue que presenté el currículum y era una incorporación a una planta permanente, con proyección y demás. Así que ahí ingresé como asesor técnico en el área de clasificación arancelaria, un área muy técnica de la aduana que la verdad, orientado lógicamente, como dice acá, de mercadería de productos farmacéuticos. Ya les comentaré lo amplio de las mercaderías que a diario nos toca interactuar y nos va a sorprender un poquito. Paralelamente a esto, bueno, tuve la suerte de entrar a la cátedra de legislación farmacéutica, que hasta la actualidad todavía pertenezco y agradezco porque me hayan recibido. En la actualidad estoy como jefe de sección en la división Control y Fiscalización Simultánea en la aduana de Seiza, obviamente en el ramo, en el sector llamado productos químicos, que yo cuando hablo en el ámbito farmacéutico menciono, en el ámbito sanitario menciono los medicamentos como para que entiendan que estamos orientados a los medicamentos. Pero bueno, el ramo no solamente de medicamentos, sino muchas otras mercaderías. Y esta fue la incógnita, el profesional farmacéutico inserto en la aduana, en la FIP, cuál era el campo de acción, cuál era la incumbencia, si había si el conocimiento técnico profesional que uno traía de la facultad y de los trabajos anteriores podía ser aplicable en este ámbito, en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Cuando la vemos así, suena un poco, asusta, ¿no? Ver esa sigla. Brevemente, bueno, la Administración Federal de Ingresos Públicos consta de tres direcciones: la Dirección General Impositiva, la DGI, la Dirección General de Aduana y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. ¿Qué funciones cumple la aduana? Nos imaginamos un poco, nos imaginamos volviendo de viaje con las valijas cargadas y el agente aduanero revisando las valijas, que no se excedan las franquicias y demás. Bueno, distintas situaciones que eso hace a lo cotidiano, ¿no? Pero bueno, la Dirección General de Aduanas tiene a su cargo la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de mercaderías, es decir, a la aplicación de las normativas que hacen referencia al comercio exterior. Cuando decimos comercio exterior nos referimos a tanto importación
o exportación de mercaderías regula el tráfico de estas mercaderías, el tráfico comercial, como así también de los bienes que ingresan y egresan del territorio aduanero. Acá también, cuando hablamos de mercaderías, también tenemos que hablar de pasajeros, tenemos que hablar de medios de transporte, tenemos que hablar de agentes de transporte, las empresas que forman parte de prestadores, tanto en puerto como en los aeropuertos. ¿Cuál es la función de la aduana? De manera general, valorar, clasificar, verificar y controlar la entrada y salida de mercaderías, como así también de los medios que son transportados, los pasajeros, y asegurando el cumplimiento de las disposiciones vigentes. Respecto a normativa, bueno, en el segundo punto es el último punto. Además, la aduana colabora en el resguardo de intereses del Estado. ¿Cómo resguardo de intereses del Estado? Claro, la aduana es el organismo que aplica las normas que sancionan y aprueban otros organismos. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, el ANMAT, normas que tienen que ver referidas a la importación, es decir, normas que se aprueban a nivel del ANMAT, después la aduana es la que debe aplicar ese control respecto de la importación o de la exportación de acuerdo a las normas establecidas por estos organismos. De ahí el concepto de colaborar en el resguardo de los intereses del Estado, tales como la seguridad nacional, la economía, la salud pública, el medio ambiente. La aduana tiene también la función de controlar la importación o exportación de lo que son desechos, residuos, desechos peligrosos, y una relación muy estrecha con la Secretaría del Medio Ambiente. Después vamos a mencionar todos los organismos, o la gran mayoría de los organismos con que la aduana interactúa, quedando el flujo de mercaderías peligrosas o ilegales. Lógicamente, cuando hace controles, no solamente hace controles respecto de la calidad de las mercaderías que son transables o comercializables entre nuestro país y el exterior, sino también controla o resguarda la seguridad de nuestro país para evitar que ingresen mercaderías peligrosas, desechos. Hemos tenido en algunos casos que detener cargas que venían para una empresa, eran mercaderías peligrosas y eran usadas para poner en flujo un equipo que procesaba residuos del lavado de una industria que se dedicaba al lavado de limones, y bueno, tuvimos ahí un problema porque venía materia orgánica que parecía de pozos y era necesaria para poner en flujo un sistema de procesamiento. Bueno, son cuestiones que uno se le va presentando en ciertas circunstancias, y por ejemplo en ese caso se tuvo que contactar con medio ambiente, hacer el control de las mercaderías, detener las mercaderías. En ese caso se resolvió la reexportación y no se le permitió el ingreso. De ahí lo que dice, vedando el flujo de mercaderías peligrosas o ilegales. Esto es un poco de manera global lo que hace la aduana, ¿no? La aduana es un organismo muy grande, está distribuido en todo el país, más grande que, podríamos decir, para tener una idea, que el Ministerio de Salud, más grande que la ANMAT, más grande, hasta más, no sé si tan grande como el SENASA, pero ahí, más grande que el SENASA también. La aduana está representada en todos los pasos fronterizos, en todos los aeropuertos de carácter internacional, en varios puertos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires que tienen relevancia internacional. Algo breve, solo para que tengan una idea, que la Dirección General de Aduana está formada por 4 subdirecciones generales, haciendo mención un poco a cómo está organizada la aduana. Hay una subdirección general técnico-legal aduanera, que es donde ingresé a trabajar. Mis primeros pasos fueron en esta subdirección. Dentro de esta subdirección, la dirección de técnica, y dentro de esta dirección de técnica, el área de clasificación arancelaria, como les había dicho. Después está la subdirección general de control aduanero, que es el área que se dedica
sobre los procesos de investigación, control, bueno, un área más de fiscalización. Después la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior, que tiene a cargo todas las aduanas del interior, y la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, que tiene a cargo la aduana del Puerto de Buenos Aires, la aduana de Seiza, la aduana de La Plata y la aduana de Campana. Por lo tanto, para entender, la Dirección General de Aduanas tiene como base 4 subdirecciones generales. ¿Cuál es el marco normativo? Bueno, el marco normativo no es solamente el Código Aduanero, como lo ven acá, la Ley 22415, sino que además se nutre de normativas de otros organismos. Leyes de comercio exterior, que refieren a importación y exportación, pero también resoluciones ministeriales del Ministerio de Economía, del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Comercio Interior, de Comercio Exterior, normativas a nivel del Mercosur, que después son lógicamente internalizadas y tienen que ser aplicadas. Bueno, la aduana se nutre un poco de todo ese marco normativo, más allá de lo que es el Código Aduanero, que fue aprobado por la Ley 22415 allá por febrero del año 1981. La aduana es un organismo muy antiguo, es uno de los organismos más antiguos del país, si no es el organismo, se dice, más antiguo del país. Los inicios de la aduana se remontan a los tiempos de la conquista y la colonización española, consolidándose como una organización varios años antes que la Argentina misma se conformara como nación. Se dice que una de las primeras operaciones de importación registradas en Argentina fueron la importación de ciertos valores y demás que hizo don Pedro de Mendoza, que acá tenemos un monumento acá en el Parque de Sama de don Pedro de Mendoza. De esa data se cuenta con los registros de aduana. Simplemente para tener una idea, acá tenemos un dibujo de la antigua llamada aduana Taylor, es un dibujo, pero que cuando les muestro esta foto, acá tenemos a la Casa Rosada, y atrás de la Casa Rosada estaba físicamente la aduana Taylor, y que hoy en día forma parte del Museo del Bicentenario. Las paredes que tiene el Museo del Bicentenario formó parte de la aduana Taylor. Toda la parte que fue descubierta y que es armada, que es designada Museo del Bicentenario, es el edificio antiguo de la aduana Taylor. Acá hay otra foto donde se ve todo ese edificio que da al río, que es la aduana Taylor. Así que imagínense, con la antigüedad que tiene la aduana, la estructura organizativa grande que tiene, la antigüedad de sus empleados, es un organismo muy grande y por eso mismo tampoco deja de ser poco complejo, todo lo contrario, es bastante complejo el organismo. Bueno, perdón por todo esto de la historia, un poco por ahí apabullante. Ahora sí, un poco es contarles de manera específica mi desempeño, mi carrera en la aduana, y empezó por la Dirección de Técnica, que depende de la Subdirección General Técnico-Legal Aduanera. Como habíamos dicho, la aduana tiene 4 subdirecciones generales, una de ellas es por donde la cual ingresé yo y me desarrollé varios años en la Dirección de Técnica, en 2 lugares. Primeramente, en el Instituto Técnico de Examen de Mercaderías, las siglas se lo denomina como ITEM, y que es el laboratorio de la aduana. En el laboratorio de la aduana, por ahí ingresé y los primeros pasos fueron haciendo técnicas de determinación de purezas, orgánicas, inorgánicas. Les voy a mencionar brevemente algunas cosas del Instituto Técnico de Examen de Mercaderías y después pasé a la División Clasificación Ancelaria. Ahí sí, un área totalmente técnica, en donde cuando vieron ingresar un farmacéutico dijeron, al fin un farmacéutico. Eso me puso muy orgulloso, pero también me dio mucha responsabilidad porque necesitaban gente con conocimientos en farmacología, en farmacotecnia, formulaciones y demás, a los fines de lo que es la clasificación arancelaria. Por ahí algún director técnico está asociado
que trabaja en un laboratorio farmacéutico y está relacionado con la parte del comercio exterior, ha escuchado hablar de lo que es la clasificación arancelaria. Bueno, algunos pasos, los pasos que di primeramente y me informaron técnicamente fue en clasificación arancelaria. El Instituto Técnico de Examen de Mercaderías, que es ni más ni menos que el laboratorio de la aduana, es un laboratorio de carácter nacional, funciona acá en la ciudad de Buenos Aires, se está por mudar, se está por trasladar a zona norte. Es un laboratorio químico, orgánico e inorgánico, es decir, tiene dos divisiones, el área de orgánica y el área de inorgánica. Hace determinaciones químicas de pureza, cuantitativas, cualitativas, identifica mercaderías de acuerdo a patrones para ver si cumple con lo establecido en el nomenclador aduanero, para ver si cumple con lo establecido en la farmacopea argentina, para ver si cumple también con las especificaciones del Código Alimentario, normas IRA y distintos tipos de normas. A veces el Instituto Técnico, el laboratorio de aduana, necesita usar, por ejemplo, al INVI para hacer determinaciones complementarias o porque no puede desarrollar unas técnicas. Pero bueno, es bastante activa la actividad, para la redundancia, del laboratorio, porque se encarga de la identificación frente a distintas situaciones. En el último punto, algo muy relevante, el análisis de identificación y pureza de sustancias prohibidas, es decir, cuando se hacen procedimientos de contrabando, que se encuentran pasajeros traficando sustancias prohibidas, también, como queda en competencia y ámbito de la aduana, por haber sido la que participó del procedimiento y del hallazgo, también el laboratorio se encarga de las determinaciones y de determinar la identificación por un lado y la pureza por el otro, como casos de cocaína, heroína, éxtasis, MDMA, cannabis, GBL, estupefacientes en general, que son transportados por pasajeros en contrabando o a veces también en exportaciones disimulados en distintas mercaderías de exportación. Es un problema y es el lado más pesado que tiene la aduana en este momento, ¿no? Va en todos lados con el crecimiento del tráfico de sustancias prohibidas y demás, hay mucho trabajo en ese sentido y mucha responsabilidad. Ahí se trabaja muy ligado a los juzgados, ya ahí intervienen áreas específicas de la aduana que tienen que ver con narcotráfico, con el sector del área de drogas peligrosas y demás. Otras determinaciones que hace el ítem, para que tengan una idea, analiza textiles. Recuerden que muchos de los análisis que hace el laboratorio refieren para poder determinar la correcta clasificación arancelaria de una mercadería. Por lo tanto, todas las mercaderías que son comercializables y que son importadas o exportadas pueden tener la necesidad de ser analizadas por el ítem. Por eso acá les menciono el caso de los textiles, el caso de papeles, el caso de combustibles, lubricantes, aceites comestibles, plásticos, cauchos. Les voy a hacer algunas menciones de plásticos, cauchos, para que vean qué mercaderías relacionadas con el farmacéutico están dentro de este universo de mercaderías, ¿no? Alimentos. Bueno, cuenta con un equipamiento importante, cromatógrafos, gaseosos, líquidos, espectrofotómetros de masa, IR. En la actualidad se está por mudar, se está por ampliar de manera edilicia e incorporar también nuevo equipamiento para que aumente la capacidad de procesamiento. No nos olvidemos que el ítem, el laboratorio de la aduana, es el único laboratorio que tiene la aduana en el país. Por lo tanto, se centraliza todos los pedidos de análisis de muestras de todo el país en un solo laboratorio. Y lograr también de esta manera, con este cambio y esta modernización del laboratorio, transformarse en laboratorio de referencia a nivel regional. Hace un tiempo atrás, el laboratorio de la aduana participó
como asesor técnico en la conformación del laboratorio aduanero de nuestro país vecino, del Paraguay. Bueno, después de un breve paso por el laboratorio de la aduana, empezamos a formarnos en la división clasificación arancelaria. Y esto sí era un área técnica y sí me llenaba de incertidumbre cuando empecé a trabajar en este sector. La división clasificación arancelaria es el área especializada en la identificación, tipificación y clasificación de mercaderías que son susceptibles de comercio internacional, es decir, todas las mercaderías que son transables, que son comercializables, deben ser identificadas, tipificadas y clasificadas para tener así una aplicación en el nomenclador aduanero y ser sometida esa mercadería a aranceles de importación, tributos, prohibiciones, intervenciones de organismos, por ejemplo, como la ANMAT, EINAL y demás, y que son aplicados en el nomenclador aduanero. La división clasificación arancelaria está dividido en ramos o rubro, para que entendamos un poco más fácil, y son los 4 que vemos acá. El primer rubro o ramo es nuclea mercaderías que tienen que ver con la electricidad, con máquinas y con ferretería. En ferretería hay aleaciones de metales, por ejemplo, para que tengan una idea, manufacturas metálicas, armas, por ejemplo, entran en el rubro de ferretería. En máquinas tenemos automóviles, por ejemplo, computadoras, por ejemplo. En electricidad tenemos, por ejemplo, todos los equipos electrónicos de medición, y ahí, por ejemplo, tenemos muchos de los productos médicos, ecógrafos, resonadores, respiradores, todos esos entran dentro del rubro de electricidad. Y ahí, con la intervención de tecnología médica, para su importación. Después, el área de productos químicos, que es donde me desarrollé, estuve más de 10 años en la división de clasificación arancelaria. Después, el sector alimentos. El sector alimentos tiene que ver con lo que es desde animales vivos hasta alimentos procesados. Y después el ramo varios. El ramo varios hace referencia a mercaderías, como su palabra lo dice, muy variada. Y ahí encontramos textiles, encontramos, por ejemplo, juguetes, encontramos equipos deportivos, encontramos piedras preciosas, bisutería, ¿qué más? Bueno, vamos a ir a nuestro rubro para no ser tan aburridos, igual de todas maneras. Ahora les voy a dar un pantallazo de las mercaderías que están comprendidas en el ramo de productos químicos, para que más o menos los que no están tan alineados a lo que es el comercio exterior puedan tener una idea de lo que estamos hablando. Por lo tanto, en esta división clasificación arancelaria, ¿cuál es lo esencial de esta división? Es establecer de manera correcta e inequívoca la posición arancelaria de una mercadería. ¿Cómo se lleva a determinar esto? Bueno, primero, porque hay una uniformidad de criterio a nivel mundial, ¿sí? Como para el Ministerio de Salud está la Organización Mundial de la Salud, para la aduana de nuestro país está la Organización Mundial de Aduanas. ¿Y qué es la posición arancelaria? Como acá lo dice, es un código numérico que se utiliza para clasificar a las mercaderías en base a un sistema armonizado o nomenclatura internacional establecida por la Organización Mundial de Aduanas. Conforma un sistema de dígitos de 6 dígitos, aceptado por todos los países participantes. Es decir, se establece a través de las reuniones que se realizan a nivel anual por la Organización Mundial de Aduanas. La aduana argentina participa de estas reuniones de subcomités técnicos científicos orientados a estos 4 rubros que habíamos mencionado,
en el caso nuestro a productos químicos, establecen criterios de clasificación y establecen la posición arancelaria de las mercaderías. Por lo tanto, trabajan en el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías. Establece de esta manera la nomenclatura del sistema armonizado. Voy a avanzar para no complicarles esta designación, pero sí acá voy a mencionarles brevemente cuáles son los objetivos de la clasificación arancelaria, de la correcta clasificación arancelaria de una mercadería. Clasificar sistemáticamente todas las mercaderías susceptibles del comercio internacional. Clasificar de manera uniforme y racional las mercaderías en los aranceles de todos los países que adopten esta nomenclatura. Es decir, que cuando un país quiere aplicar un arancel a la importación, a la exportación, una medida de protección arancelaria, establecer, por ejemplo, una medida de dumping a una mercadería de importación para proteger el comercio nacional, el comercio interior, la industria nacional, por ejemplo, se establece a través de aplicar el nomenclador aduanero estas medidas arancelarias. Para eso, la base es la correcta clasificación arancelaria de la mercadería. Adoptar también como objetivo un lenguaje común internacionalmente aceptado. Por eso se hace la nomenclatura arancelaria está homologada y ese criterio es uniforme a nivel de la Organización Mundial de Aduanas. Facilitar la negociación de acuerdos bilaterales o multilaterales, es decir, todos los acuerdos comerciales que se hacen entre países, después es reflejado en el nomenclador aduanero e identificado mediante las posiciones arancelarias de las mercaderías. Y por otro lado, el último punto, que es algo muy relevante y que el farmacéutico que trabaja en organismos de control, o por ejemplo con la ANMAT, o el Ministerio de Salud, a entender este punto. Permitir, a través de la correcta clasificación arancelaria de mercaderías, la recopilación de datos estadísticos sobre el comercio mundial. Es decir, que a través de una correcta clasificación arancelaria, la aduana pueda, o los países puedan contar con datos estadísticos fiables. Es decir, hace poco hubo un problema en nuestro país con la adulteración, o no la adulteración, sino que estaba modificada unas sustancias prohibidas, cocaínas, que se estaban usando en nuestro país, que es un problema bastante grave, fallecieron personas. Se decía que había en esa cocaína agregado fentanilo o carfentanilo. A raíz de eso, a la aduana le llegó un oficio para determinar si podían establecer o se podía informar al juzgado quiénes eran los importadores en un periodo determinado. Nos pidieron de fentanilo y carfentanilo. Para eso teníamos que recurrir a un análisis estadístico basándonos en la posición arancelaria del fentanilo o carfentanilo, y de ahí poder informarlo. Por lo tanto, el concepto de trazabilidad lo estamos viendo reflejado en este concepto de dato estadístico válido. De ahí lo esencial, que la clasificación arancelaria debe ser la correcta de una mercadería. Bueno, lo mencionamos, lo utilizan los gobiernos para que este sistema armonizado de designación y codificación de mercaderías, para intercambio de datos comerciales, para fijación de derechos y demás impuestos, control de sustancias reglamentadas, como por ejemplo, sin ir más lejos, sustancias controladas por el CEDRONAR. La correcta clasificación de mercadería hace que el CEDRONAR pueda tener un registro claro de, por ejemplo, cuánta efedrina se está importando. Elaboración de reglas de origen, cuando hablábamos de las medidas de dumping, para establecer un dumping, por ejemplo, de una mercadería que es importada de China, porque nuestro país tiene industria nacional de un producto determinado. Confección de estadísticas, que lo habíamos mencionado. Control de precios y de cupos.
A veces se establecen cupos a la importación y se permite importar hasta tantas toneladas de tal sustancia. E investigación y análisis económico. Perdón si suena muy técnico todo esto, pero todo esto que estamos mencionando es para entender lo relevante de lo que es el área técnica de la división clasificación arancelaria, es decir, la correcta clasificación arancelaria nos permite todos estos objetivos a nivel de los países, ¿no? A nivel de los gobiernos de los países para hacer un buen control del comercio. Estamos hablando de la clasificación arancelaria y sí hay puntos relevantes ilustrativos para que ustedes se lleven un pequeño pantallazo. El nomenclador aduanero consta de 21 secciones, 96 capítulos. Cuando hablamos de capítulos, por ejemplo, hablamos del capítulo 30. El capítulo 30 engloba los productos farmacéuticos, por ejemplo. El nomenclador aduanero consta de 96 capítulos, 1.200 partidas, 5.400 subpartidas, 440 notas legales que establecen parámetros clasificatorios y después 6 reglas generales para la interpretación del sistema armonizado para lograr una correcta clasificación de la mercadería, correcta clasificación arancelaria de la mercadería. Hablamos de la nomenclatura del sistema armonizado y hablamos que era a nivel de la Organización Mundial de Aduanas. Por lo tanto, simplemente para que entendamos, la posición arancelaria a nivel mundial está establecida a 6 dígitos. La posición arancelaria a nivel Mercosur se adicionan 2 dígitos más, por lo tanto, la posición NSM, o posición nomenclatura común del Mercosur, es de 8 dígitos, y la posición arancelaria nacional en nuestro país se le adicionan 3 dígitos más. Por lo tanto, la posición arancelaria en nuestro país consta de 11 dígitos. Los primeros 2 dígitos conforman el capítulo en el nomenclador aduanero. Los segundos 2 dígitos que se adicionan conforman los 4 la partida. Y hasta el sexto dígito se conforma la subpartida armonizada. El ejemplo, por ejemplo, es el capítulo 30, como les había dicho, productos farmacéuticos, 3004 a nivel de partida, estamos hablando de medicamentos acondicionados para la venta al por menor dosificados, y el punto 20 a nivel de la subpartida armonizada, es decir, a 6 dígitos, es decir, una equivalencia a nivel mundial, internacional, engloba a los medicamentos dosificados y acondicionados para la venta al por menor que contengan antibióticos. Los últimos 2 dígitos que conforman la subpartida apunta a antibióticos. Brevemente para que lo tengan visto y ahora se los menciono en un análisis. Como les había dicho, a 6 dígitos es a nivel internacional, a 8 dígitos es a nivel Mercosur, donde, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, medicamentos dosificados 3004, medicamentos dosificados que contengan antibióticos 3004.20, medicamentos acondicionados que contengan antibióticos y que sea cloranfenicol como su palmitato, su succinato o su hemisuccinato, es a nivel Mercosur con los últimos 2 dígitos 11. Por lo tanto, la posición arancelaria Mercosur del medicamento que contiene cloranfenicol, que puede venir como palmitato, succinato o hemisuccinato, es la 3004-2011. Y a nivel nacional, donde se adicionan 3 dígitos más, clasifica, por ejemplo, en la que es punto 100 para medicina veterinaria. Medicamentos que contengan cloranfenicol, palmitato, succinato o hemisuccinato para medicina veterinaria, le corresponde la posición SIM, la posición del sistema informático Malvina, 3004-2011-100. Perdón si suena complejo, pero para tener una idea de lo que es la posición arancelaria de una mercadería.
les había mencionado los 4 ramos, las 4 especialidades, el farmacéutico, los ingenieros químicos, los licenciados en química, se encuentran en el ramo producto químico y los capítulos que comprende el ramo productos químicos. Habíamos dicho que el nomenclador aduanero tiene 96 capítulos. Para el ramo productos químicos, la competencia sobre el nomenclador aduanero va desde el capítulo 13, perdón que está un poco chico, tiene que son las gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. Se pasa por el capítulo 15, grasas y aceites animales, por el capítulo 25, ahí vemos la sal de mesa, por ejemplo, la sal marina, el azufre, tierra, piedra, yeso, cales, cementos. El capítulo 26, minerales metalíferos, escorias, cenizas. El capítulo 27, cuando me dijeron tenemos que ir a una reunión a la Secretaría de Energía por el tema de combustibles. Bueno, yo no entendía nada, yo dije, ¿qué hago acá en la aduana? Pero bueno, era competencia del ramo donde yo estaba y tuvimos que ir un ingeniero químico, los profesionales que había en ese momento, a tratar un tema de impuesto a la transferencia de los combustibles y ver cómo aplicar lo que se resolvía de los aranceles en el nomenclador aduanero para ser aplicados a la hora de la importación o de la exportación de combustibles. Ahí están las naftas, gasolinas y demás, lubricantes. Después, capítulo 28, están los productos químicos inorgánicos. Ahí ya empezamos a respirar un poquito más porque dijimos, nuestra formación allá en la Facultad de Productos Inorgánicos, sí, lo vimos. Bueno, en el capítulo 28 tenemos los productos químicos inorgánicos, los orgánicos, productos compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, elementos radioactivos de las tierras raras e isótopos. Por ejemplo, productos radiactivos están reflejados en el capítulo 28 del nomenclador. Los medicamentos que son radioactivos, que se usan muchos medicamentos radioactivos, que se importan por la aduana de Ezeiza, por lo esencial de sus características de actividad, que no pueden perder la potencia radiactiva porque van perdiendo vida media, una vida media corta. Esos son productos muy sensibles y tienen que ser liberados desde la aduana de manera urgente porque tienen que ser aplicados en una prueba de diagnóstica. Entonces tiene esa rigurosidad, por ejemplo, un medicamento radiactivo. Productos químicos orgánicos, sí, la orgánica, que tanto la vimos en la facultad, ahí tenemos los productos químicos orgánicos presentados puros o aislados en el capítulo 30. Cuando los productos químicos orgánicos pasan de ser puros a ser formulados y acondicionados como un medicamento, pasan del capítulo 29 al capítulo 30, en donde tenemos los productos farmacéuticos. Después nos fuimos otra vez de lo que es la profesión farmacéutica y nos vamos a los abonos. Cuando vemos la palabra abono nos asustamos, no, ahí tenemos por ejemplo los fertilizantes a base de amonio, los fertilizantes a base de potasio, cloruro, nitrógeno. Todos estos productos tienen competencia del ramo en donde empecé mis primeros pasos en aduana. Después pasamos por el capítulo 32, donde el capítulo 32 abarca taninos, pigmentos, materias colorantes, pinturas, barnices. Por ejemplo, en el caso de pinturas, de acuerdo al porcentaje de solvente que contenga la pintura, y esos solventes son controlados por el Cedronal, deben tener una autorización previa a la importación o a la exportación del Cedronal. Y ahí se tiene que controlar que la posición arancelaria de esa pintura que contenga, por ejemplo, acetona, en más de un 30%, debe tener la intervención previa para la importación o la exportación del Cedronal. Seguimos, capítulo 33, ya terminamos con los capítulos. Capítulo 33, ahí tenemos, por ejemplo, los cosméticos.
productos cosméticos van ahí con intervención del área de cosméticos de ANMAT para la importación, tienen su reflejo en el capítulo 33. En el capítulo 34 tenemos jabón, agente de superficie orgánico, preparaciones para lavar. Ahí tenemos referencia de los productos sanitarios regulados por el ANMAT, por ejemplo. El capítulo, le dije 33, capítulo 34. Capítulo 35 tenemos, por ejemplo, materias albuminoides, almidón, colas, adhesivos y hasta enzimas. Las preparaciones enzimáticas se encuentran en el capítulo 35. En el capítulo 36, otra vez alejado de la incumbencia de la profesión o de la formación profesional del farmacéutico, pólvoras, explosivos, aleaciones pirofóricas, materias inflamables, competencia del ramo productos químicos. Capítulo 37. Productos fotográficos o cinematográficos. Bueno, ahí dijimos, bueno, me parece que nos equivocamos de empezar a trabajar en este sector porque no entendíamos qué. Pero, por ejemplo, en este capítulo tenemos las placas para rayos X. Las placas radiográficas están comprendidas en este capítulo. ¿Sí? Las placas radiográficas, les voy a mencionar algunas posiciones arancelarias. Después seguimos con el capítulo 38, productos diversos de la industria química en general, también todo un universo de mercaderías. Capítulo 39, plásticos y sus manufacturas. Ahí, por ejemplo, tenemos bolsas de suero vacías, ¿no? O sea, como envase. Bolsas de suero, tubuladuras específicas para procesos de diálisis y distintos equipos de esas características. En el capítulo 40, manufacturas, caucho y sus manufacturas, tenemos reflejados los guantes de látex, tenemos reflejados los preservativos, por ejemplo, con intervención de ANMAT, se encuentran reflejados en el capítulo 40. El primer capítulo que les mencioné, gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales, les menciono esto. ¿Qué encontramos en este capítulo? El cannabis, acá en la posición 1301. Perdón, voy a activar el pero en la posición 1301, 90, 90, 110, el cannabis, el extracto de cannabis y la resina que se llama hashish están contempladas acá, con las intervenciones correspondientes, absolutamente, las intervenciones de las MAT y del cedronal. En el capítulo 15 le habíamos mencionado gases y aceites, no vamos a hablar nada de esto. En el capítulo 25, sal, azufre, como les había comentado, acá encontramos en la 2501 la sal a granel, la sal de mesa. Capítulo 26, minerales metalíferos. Capítulo 27, combustibles, no les menciono nada. Capítulo 28, productos inorgánicos y radioactivos, avanzamos. Capítulo 29, tenemos productos orgánicos y empezamos desde lo más básico, hidrocarburos acíclicos, en la partida 2901 y avanzando, 2905, alcoholes cíclicos, ahí encontramos el metanol, en la 2501, 110030, por ejemplo. En la 2936 encontramos las vitaminas, vitamina A, por ejemplo, presentadas en el capítulo 29. La condición es que sean presentadas aisladas, de manera pura, y no formuladas o acondicionadas para la venta al público, sino no corresponde al capítulo 29. Las hormonas en el 2937. En la partida 2939 encontramos los alcaloides naturales o reproducidos por síntesis. Dentro de estos encontramos, por ejemplo, los alcaloides del opio, sus derivados y las sales de estos productos. Ahí encontramos concentrado de paja dormidera,
codeína, hidrocodeína. En la 2939 11.5 y específica 2939 11.51 000, la heroína y sus sales. En la 2939 11.61 000, la morfina, ¿sí? Presentada aislada, pura, ¿sí? Y no acondicionada. Esta es la posición arancelaria. En la 2941 encontramos antibióticos. Bueno, acá respiramos idioma más farmacológico, y ahí tenemos todo tipo de antibióticos. Pasando al capítulo 30 y ya sintiéndonos un poco más cómodos, ya los productos farmacéuticos. Empezando por la 3001, donde tenemos glándulas, órganos para usos ortoterápicos, o sea, para usos terapéuticos, sus secreciones, excreciones frescas, desecadas, y por ejemplo acá encontramos la heparina y sus sales, se encuentran en el capítulo, en la partida 3001, ¿sí? En la partida 3002 vamos a encontrar todos los productos que tengan que ver con la sangre humana. Sangre humana, sangre animal, fracciones de la sangre, antisueros, sueros con anticuerpos, otras fracciones, productos inmunológicos incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos, vacunas, las famosas vacunas del COVID, las famosas vacunas de la gripe, que esta última semana, para los que están esperando la vacuna de la gripe, esta última semana hubo 4 despachos de importación o 5 despachos de importación de vacunas de la gripe, empezaron a llegar. Toxinas, cultivo de microorganismos y demás. Por ejemplo, en este capítulo encontramos los reactivos que tienen su fundamento de funcionamiento por inmunoensayo, los reactivos para la detección del COVID, los reactivos rápidos de antígeno o de anticuerpo, ¿sí? Se encuentran en esta partida, en la 3002. Para serles específicos, 3002, 1590, 512, reactivos de diagnóstico para la detección del COVID-19 que tengan su fundamento de funcionamiento una reacción antígeno-anticuerpo. Quedan comprendidos en la 3002. Seguimos y avanzamos a 3003, 3004. En la 3003 tenemos medicamentos que no están acondicionados para la venta al por menor, o medicamentos que ya están terminados pero vienen a granel y faltan ser fraccionados, se encuentran en la 3003. Si el medicamento ya está terminado, se encuentra en la partida 3004, ¿sí? Y para su importación requiere la intervención del ANMAT. Y ahí, por ejemplo, encontramos medicamentos que contengan ampicilina, que contengan amoxicilina, como un ejemplo, si los digo, ¿no? Pero todo el universo de medicamentos se encuentra reflejado en la partida, en el capítulo 30 y en la partida 3004. Siguiendo dentro del capítulo 30, dentro de lo que es productos farmacéuticos, vamos a encontrar, ya terminando el capítulo 30, la 3005, guatas, gasas, vendas, impregnados, recubiertos, sustancias farmacéuticas acondicionadas para la venta por menor, es decir, las gasas que vienen estériles y acondicionadas en envases encuentran su clasificación en la partida 3005. Las suturas quirúrgicas encuentran su clasificación en la 300610, por ejemplo, en la subpartida armonizada 3010, ahí tenemos los catgut estériles o suturas quirúrgicas. Bueno, lo que le decía, saltándonos algunos capítulos para no apabullarlos mucho con números, en el capítulo 37, cuando vimos productos fotográficos y cinematográficos, ahí sí que ya no entendíamos nada y volvimos a hablar con el ANMAT para ver si nos volvíamos para allá, porque no entendíamos si teníamos que estudiar algo de cine y demás. Pero bueno, cuando empezamos a interiorizarnos un poco en lo que comprendía, por ejemplo, este capítulo 37,
que el título del capítulo comprende a productos fotográficos y cinematográficos, y entramos en la especificación técnica, encontrábamos que en la 3701 tenemos placas y películas planas, fotográficas, sensibilizadas, sin impresionar, excepto las de papel, porque clasifican por papel, y películas fotográficas planas autorrevelables, sensibilizadas sin impresionar, incluso en cargadores. Y ahí encontramos, por ejemplo, para rayos X, sensibilizadas en una cara, de los tipos utilizados para mamografía. Por lo tanto, las placas para rayos X que son utilizadas para mamografía encuentran su clasificación arancelaria en la partida 3701 10 10 100. Abajo tenemos también el ejemplo de uso odontológico. Pero, no les mencioné, no se lo mostré, pero por ejemplo, las cintas de cine ya impresionadas, es decir, que contienen la película, clasifican por acá. Bueno, capítulo 38, capítulo 39, plástico y sus manufacturas, capítulo 40, ya con el capítulo 40 termina la competencia del ramo productos químicos. Simplemente le menciono 3 ejemplos del capítulo 40. 4011 tenemos neumáticos, sí, son manufacturas de caucho, por lo tanto los neumáticos son competencia del KPS, entran dentro del capítulo 40 y son competencia del ramo productos químicos, pero así como tenemos los neumáticos, tenemos también en la 4014 los artículos de higiene o de farmacia, comprendidas las tetinas de caucho, por ejemplo, vulcanizados sin endurecer, incluso con parte de caucho endurecido. Quedan comprendidas en la 4014. Y en la 4014 encontramos los preservativos, por ejemplo, ¿sí? Que se importan con intervención de la ANMAT y demás. También tenemos los guantes de látex, los guantes de examinación, tan usados y tan requeridos en la pandemia. Acá en la 4015 tenemos los guantes de látex para cirugía. Bueno, acá termina el universo de mercaderías con competencia del ramo productos químicos y por ende del farmacéutico, por más de que suene extraño lo que venimos comentando. Simplemente mostrarles acá un despacho aduanero de importación, creo que de importación justo acá. Es de importación, es un despacho de importación, oficializado el 23 de marzo del 2022, es un despacho reciente, se tacharon las firmas comerciales. Pero bueno, como ven, la posición arancelaria está declarada en este despacho, no me permite, la mercadería que se está importando tiene la posición arancelaria 2915 1390 000, y en la declaración de la mercadería nos va a decir lo que está estipulado para esta posición arancelaria en el nomenclador aduanero. En la 2915 1390 000 clasifica el formato de etilo como ésteres del ácido fórmico, sus sales y sus ésteres dentro de la subpartida 291513, que comprende a los ácidos monocarboxílicos, acíclicos, saturados y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxidácidos, incluso sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. O sea, química pura, y bueno, ahí volvimos un poco a nuestra formación, ¿no?, de origen. Este es un despacho de importación. Por ejemplo, si vemos el despacho de importación, en la parte de documentos a presentar, al pie izquierdo, vemos que para esta mercadería le exige al libramiento un certificado del INAL, emitido por el INAL, que acá se está adjuntando el certificado. Es decir, dependiendo de las características, dependiendo del tipo de mercadería, corresponderá o no a alguna intervención. En este caso, por esta posición arancelaria que refiere al formato de etilo, le corresponde
el adjuntar el certificado del INAGA libramiento para esta posición. Este es un despacho de exportación de medicamento, porque es el capítulo 30, partida 3004, un medicamento terminado. Y acá tenemos, ¿qué mercadería es? Es el oxaliplatino 100 miligramos. Esto tiene la posición arancelaria 3004, 90, 99, 900. Tiene ciertos requisitos, porque este medicamento tiene un metal precioso, que es platino, por lo tanto tiene que aportar un certificado del INTI, la concentración de metal precioso, ¿sí? Toda vez que cobra reintegros, acá le marco rápidamente, esta exportación, Si no hubieran dicho. a la firma exportadora le corresponde un reintegro que tiene que ver con la concentración de que está conteniendo su producto. ¿Cómo que no te la llegué? ¿Y qué se me la puso? ¿Ya? Un algo apabullante y les pido perdón lo difícil que me costó a mí incorporarme a la aduana, que hacía un farmacéutico en la aduana, resultó esta exposición de parte de Seguro que tiene otras, mami. la explicación de su competencia que tiene el ramo de productos químicos sobre estas mercaderías. Después de más de 10 años de trabajar en esta área técnica, en donde el trabajo se basó en el análisis y estudio de mercaderías para poder establecer la correcta clasificación arancelaria de las mismas, ya por el 2015 empezamos a cumplir funciones en la aduana de Seiza. Un área, dejando las áreas técnicas, pasamos a áreas operativas, en donde todo lo adquirido desde el punto de vista técnico sirvió para empezar a aplicarlo de manera operativa. Lo empezamos a hacer en la aduana de Seiza. La aduana de Seiza está ubicada en el Aeropuerto Internacional de Seiza, Benito Pistarini, principal aeropuerto del país. A través de esta aduana se importan y exportan mercaderías de todo tipo y naturaleza, incluso hasta animales vivos. Hace poco por la aduana de Seiza se exportaron unos tigres para un santuario que se estaba mandando a Sudáfrica, me parece. Bueno, salieron por la aduana de Seiza. También alimentos, por ejemplo, la temporada de arándanos sale por la aduana de Seiza, vienen refrigerados. Productos congelados, pescados se exportan por la aduana de Seiza. Productos radioactivos, como les había comentado, se importan y exportan productos radioactivos con intervención de la Autoridad Regulatoria Nuclear, tienen que aportar un certificado. Productos explosivos también, por nombrar acá algunos ejemplos, ¿no? Dentro de la aduana de Seiza y en la división Control y Fiscalización Simultánea es donde nos estamos desempeñando en este momento. La división Control y Fiscalización Simultánea verifica mercaderías de importación y exportación controlando la cantidad, la calidad y la especie que se condiga con lo que está declarado en el despacho de importación o de exportación, ¿no? Bueno, al pie decimos, es el principal aeropuerto del país, por lo tanto, están reflejados todos los laboratorios de especialidades medicinales y operan por este punto operativo, ¿no? Así que, como les dije, desde el viernes hasta ayer, y no sé si hoy, se empezaron a importar las tan esperadas vacunas de la gripe. Hoy a la mañana, por ejemplo, se recibió un vuelo de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer pediátricas. Hoy 8 de la mañana llegó el vuelo. Y así tiene este dinamismo la aduana de Seiza, y donde nos encontramos hoy un farmacéutico trabajando ahí, ¿no? En la sección ramo B, en la sección de productos químicos y medicamentos, ¿no? Y estamos orientados a la descripción que hicimos anteriormente, que es sobre el universo de mercaderías que va desde el capítulo 13, 15 y desde el 26 al capítulo 40.
haciendo foco en nuestra profesión en el capítulo 30, donde están los productos farmacéuticos, ¿no? ¿Qué tipo de productos? Hoy en día vacunas con el COVID-19. Otra función que tenemos, no nos alejamos mucho de nuestra función asistencial, por la aduana de Ezeiza, como claro, medio de transporte tan inmediato por vía aérea, que los medicamentos que son para pacientes terminales o pacientes que están probando drogas experimentales y demás, y que no están registradas ante ANMAT, pueden ser importadas siempre que la ANMAT las autorice mediante el encuadre de RAM, registro, régimen de acceso a excepción de medicamentos no registrados, antes llamados medicamentos de uso compasivo o MUCOM. Se ingresa por la aduana de Ezeiza y nosotros tenemos muchas situaciones, como por ejemplo ver familiares de pacientes que vienen a retirar medicamentos de manera urgente, que tenemos que controlar que el medicamento llegue en condiciones, que esté la autorización del ANMAT, liberar la carga de manera urgente. Hemos participado de la liberación de los medicamentos del Zolgensma, el medicamento Novartis, que es uno de los medicamentos más caros, lo mencionaba como uno de los medicamentos más caros del mundo. Participamos de la importación de esos medicamentos. ¿Qué otra cosa por decir rápidamente de este punto? Bueno, también intervenimos en los operativos con la División de Drogas Peligrosas. El punto oscuro de esto es el contrabando, el narcotráfico, que bueno, a veces van ocultas en mercaderías de exportación, sustancias prohibidas, ¿no? Procedimientos judiciales. Una gama muy amplia que cuando uno se fue formando no iba a imaginarse dónde iba a estar parado hoy, ¿no? Lo que sí interactuamos cotidianamente de manera dinámica y por ahí hasta el hecho de haber pasado mucho tiempo, muchos años formándome en el ANMAT me permitió que eso me generara, tanto con ANMAT, con el Ministerio de Salud, con el CEDRONAR, con la Autoridad Regulatoria Nuclear. Tenemos una comunicación fluida y muy dinámica y interactuamos todo el tiempo. A diario interactuamos con el ANMAT, con el Ministerio de Salud, con el SENASA, con el CEDRONAR, con la Secretaría de Industria y Comercio, con la Secretaría de Medio Ambiente, con el ANMAC, cuando hablamos de material sensitivo, ¿sí? La ANMAC antes se la denominaba como RENAR. Nosotros no se olviden que tenemos competencia en el capítulo 36, donde están los explosivos, y esas mercaderías tienen intervención de la ANMAC. Hoy ANMAC, antes RENAR. Autoridad Regulatoria Nuclear con los medicamentos radiactivos o sustancias radiactivas. La aduana de Ezeiza es una aduana especializada, estratégica, de relevancia nacional e internacional, para todas las cargas que son importadas o exportadas por vía aérea. Todos los laboratorios de industria farmacéutica operan por este punto operativo. Así que al comienzo fue una incógnita y hoy en día es una realidad. Y ejercer esta interacción desde el farmacéutico y el conocimiento del farmacéutico e interactuando con los laboratorios es un papel reconfortante, ¿no? Pero en marzo del 2020 nos encontramos con un detalle histórico para todos los farmacéuticos. Lo hablábamos antes de empezar la charla. El farmacéutico en este momento histórico ha demostrado que ha sido un instrumento sanitario vital e importante, tal es así que hasta hace poco el Ministerio de Salud lo nombró como para ser el responsable de los testeos de COVID-19, ¿no? Para tener semejante responsabilidad al farmacéutico, a la farmacia oficinal, ¿sí? Nos agarró en marzo de 2020 cuando se declara la pandemia por COVID-19
y el aeropuerto se había transformado, junto con la aduana, en el único punto operativo activo. Y eso fue algo, un hecho histórico que en esta charla encontramos como que era necesario mencionarlo, porque tuvimos muchas mercaderías con injerencia del profesional farmacéutico y muy relacionadas con el COVID-19. Tuvimos que hacer, desde que empezó la pandemia, nuestra actividad, mi actividad y la actividad de mis compañeros en la aduana de Ezeiza fue presencial desde el primer día. No se pudo hacer un trabajo remoto porque era necesario tener que actuar sobre la liberación de cargas que eran críticas. En la primera etapa se trabajó sobre los insumos críticos, insumos críticos, drogas que se usaban, por ejemplo, no me sale ahora, ya se lo voy a decir. Cuando empezó la pandemia, en la aduana ingresaban todos los insumos críticos y esenciales para la pandemia y ahí encontramos los elementos de protección. Al comienzo era lo más necesario, de hecho había desabastecimiento a nivel mundial, por lo tanto los insumos críticos que tanto necesitaban los ministerios, el Ministerio de Salud, los ministerios de las provincias y demás, entraban por la aduana de Ezeiza y ahí teníamos los elementos de protección personal, camisolines, guantes, barbijos, medicamentos y drogas específicas, insumos y reactivos para la detección de COVID, todos los insumos para detección de COVID por PCR entraban por ahí. El Malbrán se contactaba con nosotros para decir que estaba recibiendo una carga y que necesitaba recibirla a cualquier hora del fin de semana porque se estaban quedando sin reactivos. Y bueno, nosotros tuvimos que adaptar esa situación trabajando todos los días sin feriados, con guardias activas y pasivas. Eso fue un hecho histórico que nos marcó bastante. También se importaron equipamiento médico, respiradores y partes de respiradores para el fabricante, creo que era el fabricante Córdoba, que hacía respiradores, ahí con intervención de tecnología médica de la Armada. En la primera etapa fue esto. Bueno, se atendieron acá todos los organismos estatales, nacionales, provinciales. Y en una segunda etapa se puso foco en la importación de las vacunas. Es decir, la primera etapa fueron, prácticamente el primer año, fueron los insumos críticos y las drogas orientadas a las intensivas y demás, al tratamiento de COVID, qué drogas podían servir y qué drogas no, evitar las exportaciones de drogas que podían ser desabastecidas en nuestro país. Ahí tuvimos un trabajo muy activo, la verdad que fue muy interesante. Y la segunda etapa, con el 24 de diciembre del 2020, con el primer vuelo de recepción de vacunas de COVID-19, que nos encontró con la plena responsabilidad de validar la liberación del primer embarque de vacunas COVID, empezamos con la parte de vacunas, ¿no? Teniendo esta aduana de responsabilidad de asegurar que todos los vuelos fueran recibidos sin demora ni contratiempos, teniendo como punto crítico de control el tiempo y el control de temperatura, asegurar la integridad de cómo llegaban los palets de vacunas, dependiendo de las características de las vacunas. El primer vuelo fue el 24 de diciembre de Sputnik, y hoy, como les había comentado, estamos con el vuelo, más de 150 vuelos más o menos, de Pfizer pediátrico, con condiciones de almacenaje, de pallet, de acondicionamientos distintos. A la fecha, más de 150 vuelos transportados de vacunas COVID, equivalentes a más de 100 millones de dosis, y se trabajó de una manera coordinada con el Ministerio de Salud, adoptando medidas extraordinarias que nunca se habían aplicado y que fueron compartidas por la Organización Mundial de Aduanas, generando una prevalidación de las cargas que llegaban a nuestro país antes del arribo de los vuelos, ¿no?
Las vacunas importadas hasta el momento fueron la Sputnik, de origen rusa, la de AstraZeneca, donde los orígenes fueron variando, incluso el origen argentino del principio activo que se sintetizó acá en el laboratorio Map Science, que luego era exportado, controlado por mi sector, y luego importado nuevamente, ya acondicionado para ser aplicado. La vacuna china de Sinopharm, la vacuna Moderna, ¿sí?, de origen americano, la vacuna CanSino china y la vacuna Pfizer de origen americano o belga. Todas estas vacunas fueron y hasta la fecha estamos en, como les había dicho, más de 150 vuelos recibidos. Un poco ilustrando algunas imágenes de cómo eran recibidas las vacunas, dependiendo de las características de acondicionamiento, qué era lo que se tenía que controlar. Acá tenemos cambiar. Se recibían en las bodegas de los aviones. Nosotros teníamos que subir a las bodegas de los aviones y controlar la temperatura que traían estos contenedores que se llaman envirotainers, y después controlar la temperatura interna con los data loggers que tenían de control cada pallet. Como habíamos dicho, en distintos horarios. Acá tenemos los pallets de Sputnik, que dependiendo de las características de las vacunas, la temperatura de almacenaje y las condiciones de embalaje, podían venir o en este tipo de pallets llamados softbox, que vienen con hielo seco o con conservadoras y que aseguraban una temperatura estable mantenida de acuerdo a los requerimientos de cada una de las vacunas, y podían ser acondicionadas de esta forma. Los procedimientos fueron en distintos horarios del día. Por ejemplo, acá tenemos una foto de la cabina del avión, que para poder ser más rendidor el vuelo, se sacaron los asientos y las cajas de vacunas con sus contenedores refrigerados dentro de cada caja. Acá nosotros teníamos que controlar la cantidad, el estado de las cajas. Bueno, apareciendo obviamente en todos los medios, llegaron 3,5 millones de vacunas de Moderna. Sí, muchos vuelos de aerolíneas argentinas. Acá ven cómo están acondicionados los envirotainers. ¿Sí? Ahora creo que tengo una foto. Bueno, este es el acondicionamiento del principio activo que se estaba exportando para hacer su procesamiento y su acondicionamiento en ampollas de AstraZeneca. Se puede controlar. Acá tenemos los super freezers. Se fue a controlar el acondicionamiento para ser exportados. Otras fotos. Acá está, por ejemplo, cómo eran acondicionados en los camiones refrigerados para su transporte. Todo el procedimiento se hacía al arribo del vuelo, coordinando el horario del vuelo, se asistía a la pista directamente. No entraban a bodega las cargas. Habitualmente, por ejemplo, las vacunas que les comenté, las vacunas de gripe que fueron recibidas estos días, entran a bodega y después son liberadas. Estas vacunas, por la necesidad urgente que tenía el Ministerio de Salud de disponer de ellas para después establecer la logística de distribución nacional y demás, necesitaban que las vacunas salieran en el momento del arribo del vuelo, y así se adecuaron todos los procedimientos para que el personal de mi sector estuviera en cada vuelo. A veces se daba que venían 3 vuelos en el día o 2 vuelos simultáneos. En este caso les estoy mostrando un traslado en pista de los envirotainers a las bodegas para ser cargados en bodega. Esto era la carga en pista a los camiones. Acá tenemos el control de temperatura que se les hacía.
A la izquierda tenemos el control de los contenedores que recién les mostraba dentro de las bodegas de los aviones, donde se controla que cada uno de los contenedores tenga las temperaturas estipuladas y no se vaya del desvío. Y después, cuando se aperturaban ya en bodega para cargarse los camiones, se controlaban los detalogers propios de cada pallet. ¿Sí? Se está trasladando un envirotainer al camión a través de los Clark de la vacuna china. Este es un avión, no es de pasajeros, es un avión de carga que tiene doble piso, las cargas venían en los dos pisos, se ingresaba, para hacer más rápido el control, se ingresaba a las cámaras de los aviones para el control de temperatura de los containers. Acá la comunicación en las páginas respecto de AFI comunica, la aduana controla el ingreso al país de más de 20 millones de dosis de vacunas para el COVID-19, el control se realiza sobre la pista, distintas cuestiones. Acá tenemos un acondicionamiento de las vacunas modernas que ya venían ya por las características de acondicionamiento, por las características de la vacuna, aunque a pesar de que estas son vacunas mucho más rigurosas, al igual que la Pfizer de temperatura, venían en un tipo de embalaje que adentro tiene un continente de hielo seco y que aseguraba temperaturas muy bajas, menos 60. Por lo tanto era más fácil su traslado. En este tipo de pallet y de caja, lo que se hacía especial control era el estado de la integridad del acondicionamiento externo, ¿no? Más allá del control de lote, el control de cantidad. Bueno, obviamente, algunos ejemplos. Llega el primer lote de Pfizer, bueno. Estuvimos un poco en este momento histórico y era un poco para también trasladarles a ustedes allá a lo lejos, cuando ingresé a la aduana, que me veía tan alejado de mi profesión y hoy me encuentro tan cerca de ella, ¿no? Acá publicando el Ministerio de Salud los arribos de vacunas de AstraZeneca, donde están personal de mi área trabajando. Y bueno, llegando, esperando no haber sido demasiado pesado con la parte de clasificación arancelaria, transmitiendo un poco la experiencia personal, la experiencia de un profesional farmacéutico y volviendo a decir, al comienzo tan alejado de la profesión y ahora en este momento histórico de pandemia con una trascendencia tan importante que la verdad que nos pone como farmacéuticos muy orgullosos y agradecer también tanto a mí como a Vivi y Bolonia que me invitaron, que bueno, que lo veían como algo interesante, me parecía bueno transmitirles y mostrarles esta última foto del farmacéutico en una farmacia prescribiendo un medicamento cuando en la actualidad estamos recibiendo contenedores, ¿no? Pero bueno, un poco esa era la idea de que pudieran conocer esta otra historia. Bueno, Cristian, realmente quedamos impactados, por lo menos en lo mío personal, y creo que los asistentes también, porque es una demostración que los farmacéuticos en el momento más crucial y en plena pandemia estuvimos, como digo yo, en la trinchera. A veces ignorados, a veces no considerados, pero estuvimos. Creo que esa es la satisfacción, te felicito porque la exposición fue excelente, pero es importante mostrar las distintas áreas donde nos podemos desempeñar. Bueno, ahí estoy viendo a las integrantes del comité de la especialidad, doctora Viviana Bolonia, María Luz Martínez,
María Beatriz Cardoso, Silvana Nota, integrantes del comité de la especialidad, y realmente agradecer porque, bueno, es mostrar cuántos lugares de trabajo tenemos los farmacéuticos, y aparte, bueno, yo en lo personal aprendí muchísimo, me encantó la charla, y bueno, vamos a ver si quedaron algunas preguntas o los dejamos a todos calladitos. Hasta ahora estoy viendo en los chats que son todas felicitaciones. Pregunto si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, la pueden escribir o levantan la mano y le damos la posibilidad. Bueno, Leo, excelente exposición, desconocida, área desconocida para muchos. Muchas gracias, muy interesante. Felicitaciones por la tarea que estás realizando como farmacéutico. O sea, hasta ahora son todas felicitaciones. No tengo preguntas, le paso la posta a la doctora Viviana o a la doctora Cardoso. Bueno. No, solamente que le quería preguntar a Cristian si hay otros farmacéuticos en el área y qué cantidad de personal tiene él en general en el sector. Bueno, interesante pregunta porque lo quería decir. En el momento que encuentro la convocatoria a incorporarme a la aduana había sacado un comunicado, es más, me habían dicho que habían sacado una solicitada en el diario solicitando farmacéuticos para incorporar a la aduana. Pero lógicamente, de hecho, en Secretaría de Atención Universitaria había comunicado el pedido. No se presentaba nada, porque se desconocía un poco que iba a ser un farmacéutico en la aduana. Básicamente eso. Cuando tuvimos la posibilidad de convocar profesionales, que fue hace 3 años atrás, yo le pedí a Recursos Humanos la necesidad de que primeramente sean farmacéuticos, después bioquímicos, y después profesionales de la rama de la química, ingenieros químicos, licenciados en química, que son más o menos los profesionales con los que cuento en el sector. El sector más o menos de la sección ramo B de productos químicos de la División Control y Fiscalización Simultánea de Seiza cuenta más o menos con 20 personas, que, bueno, muchos con mucha experiencia, mucha más experiencia que yo en el área operativa, pero que entre todos formamos un equipo interdisciplinario de profesionales que fortalece el área. Farmacéuticos en la aduana hay, pero no son muchos. Bioquímicos en la aduana hay, pero no son muchos. De hecho, conmigo tengo un bioquímico que trabaja a la par mía como colaborador técnico en el mismo sector, que también egresado de la facultad y también ex pasante de la ANMAT, Guillermo Barros, y también está trabajando conmigo ahí, que la verdad que también es un orgullo porque cuando he tenido que trabajar con todo lo que es anticuerpos y demás, con algunos trabajos que tuvimos que hacer, ha demostrado su perfil técnico muy bueno, y la verdad que siempre cuando encontramos un profesional en la rama nos enorgullece. Pero somos pocos los profesionales de este rubro que estamos dentro de esta organización, de la organización de la aduana, de la FIP. Pero esta charla por ahí también termina resultando en esto, ¿no? Que no lo había pensado, porque cuenta que un farmacéutico quiere ingresar a la aduana. Sin embargo, uno nota la necesidad de tener un profesional de estas características en este campo de acción, tan necesario, en este campo de acción donde uno tiene que ir a controlar depósitos, las condiciones de los depósitos, por ejemplo. Los depósitos del aeropuerto Argentina 2000, donde se reciben medicamentos,
tienen que tener unas exigencias importantísimas. Bueno, hay un montón de condiciones, los medios de transporte, hay un campo de acción muy importante y que el farmacéutico tiene que conocer para no dejarlo, pero porque además resulta siendo muy útil. En esta pandemia, como bien lo decís vos, se ha demostrado la necesidad de contar, a la hora que el Ministerio de Salud tuvo que contar con la necesidad de un profesional a la altura de las circunstancias y con la responsabilidad que se necesitaba, se fijó en las farmacias, se fijó en el director técnico para tener la semejante responsabilidad de controlar los test de COVID, o sea, nada más y nada menos. Que ahora tenemos la suerte de que están bajando, está bueno, está buenísimo, pero la realidad es que se fijó en el farmacéutico. Y nosotros mencionamos el caso de la pandemia porque es un hecho histórico y además porque tuvimos que aplicar y aportar todo nuestro conocimiento de grado a la hora de aportar nuestro granito de arena para recomendaciones de cómo recibir tal vacuna, cómo trasladarla, en qué lugar geográfico del aeropuerto recibirlas y remitirlas al Ministerio de Salud, la documentación que se recibía antes y era analizada y tal vez pedido, solicitado a la ANMAT que revean algún punto porque no cumplía ciertos requisitos de origen de los laboratorios fabricantes. Así que agradecidos por la invitación. Creo que afortunadamente la pandemia se está terminando y resaltar el comportamiento y el profesionalismo del farmacéutico en esta etapa es oportuno para mencionarlo, ¿no? Realmente, o sea, un trabajo silencioso, a veces ignorado, pero lo fundamental, todo el ingreso, la cantidad de vacunas, controlar los depósitos, controlar la temperatura, hay un montón de temas que son específicos de nuestra profesión, que hubo que aplicarlos, y tuvimos también que aprender algunas cosas, por lo menos los que están, como digo yo, en la trinchera. Así que, Cristian, encantada, agradecida la charla. Para mí estuvo muy concreta, muy bien, toda la parte de codificación muy interesante, porque a veces no lo pensamos, como, por ejemplo, cuando vienen las barricas de los principios activos, que llegan todas, sabemos que todo, o sea, en nuestro país prácticamente no tenemos producción de materia prima, salvo algunos excipientes, pero sabemos que todos los principios activos son importados, por lo tanto es importantísimo la tarea del farmacéutico en ese control. Así que muchísimas gracias. Viviana, te cedo la palabra. Bueno, quieras seguir. Bueno, agradecerte, Cristian, por todas tus cosas. Te agradezco muchísimo que haya... ¿Cómo? Estás cantando. ¿Se escucha? No, ahora bien. Bueno, Cristian, desde ya más que agradecida, y ojalá en algún momento podamos hacer un curso más largo con tu tema nada más. Yo lo que quería agregar ahora en este último rato es un poco hablar de la especialidad de farmacia sanitaria y legal que empezamos en el primer seminario, y un poco lo que queríamos mostrar con este curso era justamente tres formas diferentes de ejercer nuestra profesión en ámbitos que por supuesto a poca gente se le ocurre, ¿no? Una fue la gendarmería con el laboratorio de determinaciones de drogas ilícitas, el otro fue la actividad del farmacéutico en ANSES y en la Superintendencia de Salud, y bueno, ahora con Cristian en Ezeiza, que realmente, como él bien dijo, tuvo una actividad y un protagonismo impresionante por todo lo que sucedió en estos años. Y
apoyo totalmente lo que dice Cristian respecto a la valoración del farmacéutico en este rubro. Así que ahora si Cristian quiere lo libero, voy a hablar un pequeño ratito de la especialidad. Lo que quiero indicar es que a partir del 1 de abril va a estar en la página del colegio la convocatoria al segundo llamado para la especialidad de farmacia sanitaria y legal, y para eso, para aquellos que quieren presentarse, los que están en el curso quieran presentarse, querría decir algunas cosas para justamente que no tengamos que rechazar algún currículum porque no cumple las especificaciones que dice esta especialidad en particular. Así que si el administrador me da para poder poner mi PowerPoint, se lo agradezco. Listo, ahí ya está. Gracias, saludo a todos y bueno, adelante con tu explicación. Un beso grande para todos y felicitaciones. Chao, Cristian. Un beso.